Este video no es para señalarte, no es para ponerte etiquetas y no es para decirte que hay algo mal contigo. Es un espacio para comprender cómo funciona la mente humana cuando siente, cuando reacciona y cuando intenta protegerse. A lo largo de este video no vamos a hablar de clasificaciones ni de juicios sobre las personas. Vamos a hablar de procesos humanos normales, de respuestas emocionales aprendidas y de cómo la conciencia cambia la forma en que nos relacionamos con lo que sentimos. Muchas veces creemos que el problema son las emociones intensas, pero lo que suele generar más conflicto no es lo que sentimos, sino cómo aprendimos a manejar eso que sentimos. Aquí no buscamos cambiar quién eres. Buscamos entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué repites ciertos patrones y por qué incluso cuando tienes claridad a veces vuelves a lo mismo. Este espacio no es para juzgarte, es para observarte con más calma y menos dureza. Porque cuando dejamos de pelearnos con lo que sentimos, algo interno empieza a ordenarse solo. Si en algún momento algo de lo que escuchas resuena contigo, no es porque haya algo mal, es porque estás prestando atención. Tómate este tiempo sin prisa. No necesitas entender todo. A veces, solo escuchar ya es suficiente. La mente humana no fue diseñada para hacernos felices, fue diseñada para mantenernos a salvo. Y esta es una de las verdades más importantes y menos comprendidas de la psicología. Desde muy temprano, la mente aprende a observar el entorno y a hacerse una sola pregunta fundamental. ¿Esto es seguro o no lo es? No evalúa si algo es justo, sano o conveniente. Evalúa si algo es predecible. Por eso, muchas veces, las personas se sienten atraídas hacia situaciones que no les hacen bien, pero que les resultan familiares. No porque las disfruten, sino porque la mente sabe cómo sobrevivir ahí. El cerebro emocional funciona mucho más rápido que el racional. Antes de que puedas pensar, ya sentiste. Antes de que puedas decidir, ya reaccionaste. Esto no es debilidad, es biología. Las emociones aparecen como respuestas automáticas que intentan protegernos de un posible daño, incluso cuando ese daño ya no existe en el presente. La mente no vive en el ahora, vive en lo que recuerda. Cada experiencia intensa deja una huella emocional, y esas huellas se convierten en mapas internos que guían nuestras decisiones, incluso cuando no somos conscientes de ello. Por eso, a veces reaccionamos con miedo donde no hay peligro, o con desconfianza donde hay oportunidad, o con cierre emocional donde hay conexión. La mente no está fallando. Está repitiendo una estrategia que alguna vez funcionó. El problema aparece cuando seguimos usando respuestas antiguas en contextos nuevos. Muchas personas creen que pensar demasiado es el problema, pero en realidad el conflicto suele estar en sentir sin comprender. Cuando una emoción no es entendida, toma el control. Cuando es observada, pierde fuerza. El crecimiento personal no comienza cuando eliminamos emociones incómodas, sino cuando dejamos de pelear con ellas. Sentir ansiedad no significa que algo esté mal contigo. Sentir tristeza no significa que seas débil. Sentir miedo no significa que no seas capaz. Significa que tu mente está intentando proteger algo valioso. La clave no es apagar la emoción. La clave es escuchar qué intenta decir. Cuando una emoción aparece, no está pidiendo ser reprimida, está pidiendo ser reconocida. Y aquí ocurre algo importante. La mente emocional no entiende palabras, entiende experiencias. Por eso, repetir frases positivas sin conciencia rara vez transforma algo profundo. La mente cambia cuando se siente segura, no cuando se le ordena cambiar. Muchas personas viven reaccionando, no eligiendo. No porque no quieran elegir mejor, sino porque nunca se les enseñó a crear espacio entre lo que sienten y lo que hacen. Ese espacio es la base del crecimiento psicológico. Observar una emoción sin actuarla es un acto de poder interno. No es frialdad, es madurez emocional. Cuando empiezas a darte cuenta de cómo responde tu mente ante ciertas situaciones, algo cambia. Ya no te identificas completamente con lo que sientes. Empiezas a notar que tú no eres la emoción. Eres quien la está experimentando. Y ese pequeño cambio de perspectiva es el inicio de todo proceso de transformación real. Porque no se trata de controlar la mente, se trata de comprenderla. La mente aprende muy pronto qué emociones son aceptables y cuáles no, qué se puede expresar y qué es mejor ocultar, qué genera cercanía y qué genera rechazo. Y cuando una emoción parece poner en riesgo el vínculo, la identidad o la seguridad interna, la mente hace lo que sabe hacer mejor, proteger. A veces esa protección se manifiesta como negación, no porque la persona no vea la realidad, sino porque verla de golpe sería demasiado doloroso. Negar no siempre es mentir. Muchas veces es dosificar la verdad emocional. La incertidumbre activa ansiedad. El control da una ilusión de calma. Y cuando el control falla, aparece el malestar. Algunas personas usan el humor. Otras usan el silencio. Otras la distancia emocional. Otras el hiperfuncionamiento. Estar siempre ocupadas, siempre productivas, siempre resolviendo. Todas estas son formas de no detenerse a sentir. Es importante entender algo. Ningún mecanismo de defensa surge de la nada. Todos nacen de una experiencia en la que sentir fue peligroso, incómodo o no acompañado. En algún momento, esa estrategia ayudó a sobrevivir emocionalmente.
El problema no es que exista. El problema es cuando se vuelve automática y rígida, cuando la mente sigue defendiéndose incluso cuando ya no hay amenaza. Aquí ocurre algo clave en el crecimiento personal. Muchas personas no sufren por lo que sienten, sino por cómo su mente aprendió a protegerse de eso que siente. La defensa se vuelve una prisión cuando ya no se revisa, pero para revisarla, primero hay que dejar de juzgarla. No se trata de eliminar defensas, se trata de actualizarlas. La mente no necesita que la ataques, necesita que la escuches. Cuando una reacción aparece, en lugar de preguntarte, ¿qué está mal conmigo?, la pregunta más transformadora es, ¿qué está intentando proteger mi mente en este momento? Esa pregunta cambia la relación contigo, porque deja de haber lucha y empieza a haber comprensión. Y cuando una defensa es comprendida, pierde rigidez, se vuelve flexible, se vuelve consciente. El crecimiento psicológico no consiste en dejar de defenderse, sino en elegir cuándo hacerlo y cuándo no. Y esa elección solo es posible cuando hay conciencia. Una de las confusiones más silenciosas y más comunes en la experiencia humana es creer que somos lo que sentimos. No porque alguien nos lo haya enseñado de forma directa, sino porque las emociones, cuando son intensas o repetidas, terminan formando una narrativa interna. Con el tiempo, la mente no solo siente, empieza a definirse a partir de lo que siente. Yo soy así. Siempre me pasa lo mismo. Esta es mi forma de ser. Y sin darnos cuenta, una emoción deja de ser una experiencia momentánea y se convierte en una identidad. La identidad emocional no nace de una verdad profunda, nace de la repetición. Si durante mucho tiempo una persona se sintió rechazada, puede empezar a verse a sí misma como alguien que siempre es dejada de lado. Si durante mucho tiempo alguien tuvo que ser fuerte, puede creer que sentir vulnerabilidad es una amenaza para su identidad. La mente busca coherencia, prefiere una historia dolorosa pero conocida antes que una incertidumbre emocional. Por eso, muchas personas permanecen en estados emocionales que ya no les sirven, no porque los elijan conscientemente, sino porque soltar ese estado implicaría soltar una parte de quién creen que son. Cambiar no da miedo solo por lo que vendrá, da miedo por lo que podría dejar de ser. Aquí aparece una resistencia sutil. Si dejo de sentir esto, ¿quién soy entonces? La mente teme el vacío más que el dolor. El dolor al menos tiene forma, el vacío no. Por eso, algunas emociones se sostienen incluso cuando ya no cumplen una función protectora. No porque la persona quiera sufrir, sino porque ese sufrimiento se volvió una referencia identitaria. Es importante aclarar algo. Tener una identidad emocional no es un error, es una adaptación. En algún momento, esa identidad ayudó a sobrevivir, a pertenecer o a encontrar sentido. El problema surge cuando dejamos de cuestionarla. Cuando una emoción se convierte en identidad, se vuelve rígida, y lo rígido no crece. El crecimiento personal no consiste en crear una identidad nueva más positiva. Consiste en aflojar la identificación. Empezar a notar que puedes sentir tristeza sin ser una persona triste. Que puedes sentir miedo sin ser alguien débil. Que puedes sentir confusión sin estar perdido. Las relaciones no comienzan cuando conocemos a alguien. Comienzan mucho antes, en la forma en que nuestra mente aprendió a vincularse. Cada persona carga un mapa emocional interno que se formó a partir de las primeras experiencias de cercanía, cuidado y respuesta emocional. Ese mapa no es consciente, pero guía silenciosamente nuestras elecciones. Por eso, no siempre nos sentimos atraídos por lo que nos hace bien. Nos sentimos atraídos por lo que nos resulta familiar. No es que algo esté mal, es que la mente aprendió así. En muchos casos, las personas no se vinculan desde el presente, sino desde memorias emocionales no resueltas. Y sin darse cuenta, intentan reparar el pasado a través del presente. Buscar en otra persona lo que faltó antes. Esperar que ahora sea diferente. Intentar cambiar el final. Este intento no es consciente, es emocional. Y aquí aparece un punto importante. Repetir un patrón no significa que no haya crecimiento. Significa que hay algo que aún no ha sido comprendido del todo. El patrón no es el enemigo, es el mensaje. Cuando una relación activa emociones intensas, no siempre está hablando del otro. Muchas veces está hablando de una herida antigua que busca atención. Esto no significa que todo sea pasado. Significa que el presente despierta memorias internas. Por eso, algunas reacciones parecen desproporcionadas. No porque la situación actual sea enorme, sino porque toca algo profundo. Aquí es donde el crecimiento personal se vuelve incómodo pero liberador. Observar un patrón sin juzgarlo. Preguntarse, ¿qué sensación se repite? ¿Qué emoción aparece siempre? ¿Qué parte de mí se activa en estos vínculos? No para culparse, sino para comprender. El objetivo no es dejar de vincularse. El objetivo es dejar de hacerlo en automático. Cuando una persona empieza a reconocer sus patrones, gana algo valioso. Tiempo interno. Un pequeño espacio entre la emoción y la acción. Y en ese espacio aparece una nueva posibilidad. No reaccionar como antes. No porque se fuerce, sino porque ahora ve lo que antes no veía. La familiaridad emocional pierde fuerza cuando es consciente.
Y entonces algo cambia. La calma deja de parecer aburrida. La estabilidad deja de sentirse ajena. Y la conexión deja de depender de la intensidad. Porque el verdadero vínculo no se siente como ansiedad constante. Se siente como presencia. La mayoría de las personas no tienen un problema con lo que sienten. Tienen un problema con lo rápido que reaccionan a lo que sienten. Entre una emoción y una acción debería existir un espacio. Pero muchas veces ese espacio no fue aprendido. Cuando una emoción aparece, toma el control de inmediato. Las palabras salen. Las decisiones se toman. Las respuestas se cierran. Y luego llega la culpa, la confusión o el arrepentimiento. La autoconciencia emocional no consiste en eliminar emociones. Consiste en aprender a habitarlas sin ser arrastrados por ellas. Una emoción es una señal, no una orden. Sentir enojo no significa que debas atacar. Sentir tristeza no significa que debas aislarte. Sentir miedo no significa que debas huir. Significa que algo interno necesita atención. La mente reacciona rápido porque cree que debe hacerlo para protegerte. Pero no todas las situaciones requieren la misma respuesta que en el pasado. Aquí aparece una habilidad clave del crecimiento psicológico: observar sin intervenir de inmediato. Poder decir internamente, estoy sintiendo esto, sin agregar, y por eso debo hacer algo ahora. Este pequeño cambio crea un espacio interno enorme. En ese espacio, la emoción empieza a transformarse sola, no porque la controles, sino porque la estás sosteniendo con presencia. Muchas emociones se intensifican cuando son ignoradas o reprimidas, y se regulan cuando son reconocidas. Nombrar lo que se siente reduce su impacto. No porque desaparezca, sino porque deja de ser difuso. Cuando una emoción no tiene nombre, se vuelve caótica. Cuando se nombra, se vuelve manejable. La autoconciencia emocional también implica notar cómo el cuerpo participa: tensión en el pecho, nudo en el estómago, respiración superficial. El cuerpo siente antes que la mente entienda. Por eso, aprender a pausar la respiración, a notar sensaciones físicas, no es una técnica espiritual abstracta. Es una forma directa de regular el sistema interno. No se trata de calmarse a la fuerza, se trata de acompañarse. Cuando alguien se permite sentir sin reaccionar, algo cambia profundamente. La emoción sigue existiendo, pero ya no define la conducta. Y esa es una forma de libertad interna. La autoconciencia no te vuelve frío, te vuelve claro. No te desconecta de los demás, te conecta mejor contigo. Y cuando alguien se conecta consigo, empieza a responder en lugar de reaccionar. Responder implica elección. Reaccionar implica impulso. El crecimiento personal no consiste en controlar impulsos, sino en entenderlos lo suficiente como para no obedecerlos automáticamente. Y esta habilidad no aparece de un día para otro. Se construye con práctica suave, repetida y sin juicio. Cada vez que observas una emoción sin actuarla, estás entrenando tu mente. Le estás enseñando que puede sentirse sin perder el control. Y cuando la mente aprende eso, empieza a confiar. Cambiar no siempre se siente como alivio. Muchas veces se siente como amenaza. Aunque conscientemente una persona desee estar mejor, su mente puede resistirse. No por contradicción, sino por protección. La mente no distingue entre un cambio positivo y un cambio peligroso. Solo distingue entre lo conocido y lo desconocido. Y lo desconocido activa alerta. Incluso cuando una situación es dolorosa, si es predecible, la mente sabe cómo sobrevivir ahí. Sabe qué esperar, sabe qué sentir, sabe cómo reaccionar. El cambio rompe esa previsibilidad. Por eso, muchas personas se acercan al crecimiento personal con entusiasmo y luego se detienen sin entender por qué. No es falta de voluntad, es miedo interno a perder referencias. Sanar implica soltar formas antiguas de protegerse, y aunque esas formas ya no sean necesarias, fueron útiles en algún momento. La mente no suelta lo que la salvó sin resistencia. Aquí aparece una paradoja: el sufrimiento puede volverse familiar, y lo familiar se confunde con identidad. Cuando alguien ha vivido mucho tiempo en un estado emocional específico, cambiar ese estado puede generar vacío. No porque el vacío sea malo, sino porque aún no tiene forma. El dolor al menos tiene estructura. El vacío es incierto. Por eso, algunas personas regresan a patrones antiguos incluso después de haberlos comprendido. No porque no aprendieron, sino porque el sistema interno aún no confía del todo en el cambio. El crecimiento no es lineal, no avanza en línea recta. Avanza en espirales. Se comprende algo, se avanza, se retrocede, se vuelve a observar, se avanza un poco más. Esto no es fracaso. Es integración. La mente necesita tiempo para actualizarse. Cada nueva forma de responder requiere repetición. Requiere experiencias que confirmen que el cambio no destruye, sino que amplía. Por eso, forzarse a cambiar suele generar más resistencia. La mente se cierra cuando se siente empujada, pero se abre cuando se siente acompañada. La autocompasión no es indulgencia, es regulación emocional. Tratarse con dureza activa defensas. Tratarse con comprensión genera seguridad interna. Y la seguridad es la base del cambio real. Cuando la mente se siente segura, deja de resistirse. No porque desaparezca el miedo, sino porque confía en que puede atravesarlo. Cambiar no es abandonar quien fuiste, es integrar lo que aprendiste. Y ese proceso requiere paciencia, presencia y tiempo. No hay atajos emocionales. Pero cada vez que respetas tu ritmo interno,
El cambio se vuelve más estable. Si en algún momento sentiste que entiendes lo que te pasa, pero aún así vuelves a lo mismo, no es falta de fuerza. Es que la mente no cambia cuando la presionan, cambia cuando se siente segura. Y casi nadie habla de eso. El crecimiento personal no se siente como una transformación espectacular. Se siente como una serie de pequeños ajustes internos que casi nadie nota al principio. No ocurre cuando decides ser diferente. Ocurre cuando empiezas a darte cuenta de cómo reaccionas, de qué evitas, de qué repites, de qué sientes antes de actuar. La conciencia no cambia las emociones, cambia la relación que tienes con ellas, y esa relación lo cambia todo. Muchas personas creen que crecer es dejar de sentir cosas incómodas, pero en realidad crecer es dejar de huir de ellas. Cuando una emoción deja de ser evitada, pierde intensidad. Cuando deja de ser juzgada, se vuelve información. El crecimiento real no busca perfección emocional, busca coherencia interna, poder sentir tristeza sin perderte en ella, poder sentir miedo sin paralizarte, poder sentir enojo sin destruir vínculos. Eso no es control, es integración. Integrar significa aceptar que todas las emociones tienen una función, incluso las que no te gustan. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar claro. Y pensar claro solo es posible cuando dejas de pelear contigo. El proceso de crecimiento no se mide por cuántas veces te sientes bien, sino por cuántas veces te observas sin atacarte. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, tu sistema interno se regula un poco más. Y cuando el sistema se regula, aparece algo profundo. La capacidad de elegir respuestas más alineadas con lo que realmente necesitas. No con lo que aprendiste a hacer para sobrevivir, sino con lo que hoy te permite vivir mejor. El crecimiento personal no te vuelve alguien distinto. Te vuelve más tú, pero sin las capas de miedo que antes eran necesarias. No es un camino rápido. No es un camino limpio. No es un camino constante. Pero es un camino honesto. Y la honestidad emocional es una forma de libertad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya está observando. Y cuando alguien empieza a observarse sin miedo, el cambio ya comenzó. Si este espacio te ayudó a comprenderte un poco más, suscríbete al canal. Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra: conciencia.